Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Engin Alureq rompe el silencio y enfrenta la calumnia que sacudió su mundo. El silencio de Engin Alureq había sido interpretado por muchos como aceptación, por otros como debilidad, y por unos pocos como simple indiferencia. Pero los que realmente conocen al actor sabían que detrás de ese mutismo se gestaba algo más profundo. Algo que no tenía nada que ver con cobardía y mucho con estrategia. Engin Alureq no habla cuando lo empujan a hacerlo, habla cuando lo considera necesario. Y finalmente, ese momento llegó. Rompió el silencio con la fuerza de un trueno, dejando claro que su dignidad no está en venta. Todo comenzó como una sombra, un murmullo oscuro que fue creciendo sin control. Una calumnia devastadora, diseñada con precisión para herir y confundir. Su nombre fue arrastrado por una marea de dudas, malentendidos y juicios precipitados. Durante semanas, los medios se alimentaron de especulaciones, los fans se dividieron, y el ambiente se volvió irrespirable. Pero Engin Alureq resistió. Aguantó sin responder, dejando que el polvo se asentara. Hasta que la verdad tuvo su turno. Su declaración no fue explosiva en volumen, sino en contenido. Con una voz firme, pausada y cargada de emoción contenida, el actor rompió el muro del silencio. No necesitó gritar para hacerse escuchar, ni recurrir a palabras vulgares para defenderse. Simplemente expuso su verdad, sin adornos ni melodrama. Su mirada, sin embargo, decía todo lo que su boca no gritaba. Dolor, decepción, pero también coraje. Porque defenderse del veneno ajeno no es una debilidad, sino un acto de valentía. Nunca imaginé que tendría que explicarme por algo que jamás hice, dijo, con una calma casi desconcertante. Pero aquí estoy, porque ya basta. Y ese ya basta retumbó con fuerza en cada rincón donde su imagen había sido manchada. Se notaba que llevaba tiempo acumulando palabras que no podían seguir esperando. No buscaba compasión, ni un titular fácil. Y esa justicia empezó por recuperar su voz. A lo largo de su trayectoria, Engin Alureq siempre se ha caracterizado por su perfil bajo, su elegancia silenciosa y su impecable profesionalismo. Pero esta vez, esa discreción fue malinterpretada como culpa. Y lo que más dolió, según él, no fue el ataque de los desconocidos, sino el silencio de algunos cercanos. En momentos así, no se necesita un ejército, se necesita verdad. Y a veces, la verdad se queda sola. Esa frase, lapidaria, dejó claro que no todo fue ruido externo. También hubo decepciones internas. Los ojos de Engin Alureq brillaban con algo más que enojo. Había una herida abierta que no sanará fácilmente. Soy humano, dijo. Y por eso también me afecta cuando me acusan sin pruebas, cuando se inventan historias que jamás ocurrieron. No dio nombres, ni buscó venganza. Pero su postura fue más fuerte que cualquier ataque. Demostrar que no todo se puede romper con rumores. Que la integridad aún tiene peso en un mundo que aplaude el escándalo. Muchos se preguntaron por qué tardó tanto en hablar. Él mismo lo explicó. Callé porque pensé que no debía defenderme de algo tan absurdo. Pero entendí que el silencio a veces se malinterpreta. Sus palabras no sonaron a justificación, sino a aprendizaje. Nadie está preparado para enfrentar una campaña de difamación. Y menos cuando se es una figura pública, cuyo rostro vive en las portadas y cuyas acciones son escrutadas sin piedad. Lo más impactante fue su serenidad. No buscaba revancha, no sembraba odio. Solo quería que la verdad tuviera su lugar. Que las palabras falsas no tuvieran más espacio que el que ya ocuparon. Y que, sobre todo, su nombre no quedara manchado por la imaginación enferma de quienes confunden fama con impunidad. Yo no juego con la vida de nadie. Solo pido que no jueguen con la mía, afirmó, con una fuerza que no requería levantar la voz. Este episodio ha dejado una marca, no cabe duda. No solo en la vida del actor, sino también en la percepción pública sobre cómo se juzga a los famosos. Engin Alureq ha demostrado que no todo debe resolverse con ruido. Que la calma también puede ser una forma de resistencia. Y que, cuando llega el momento, hablar desde